¿Qué tal? Buenas tardes. Dios les bendiga, Dios los guarde, Dios los prospere, Dios los restaure en el nombre de Jesucristo. Recuerde que soy el profeta Juan, que Dios me ha puesto aquí en esta ciudad de San Cristóbal para bendecir a los que viven en este lugar. Hoy les voy a hablar sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante hablar de la voluntad de Dios que dice los cielos y la tierra? Porque es el Rey, es el Dios Todopoderoso, es el que de alguna manera rige sus leyes, estatutos, decretos, mandamientos aquí en la tierra. Porque el que hizo los cielos y la tierra lo demanda así. Y dice la palabra de Dios que si queremos ser bendecidos, tenemos que sujetarnos a la ley de Dios. Y si no lo hacemos, de ahí que nos va mal. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra tienen un autor, el Dios Jehová de los ejércitos, que comisionó a Jesucristo para que por medio de Jesucristo seamos redimidos. Por eso es tan importante aceptar a Jesucristo, porque el que acepta a Jesucristo, acepta el que lo envió, o sea, el Padre. Pero ¿cómo podemos saber qué cosa quiere Dios de nuestra persona? Pues aquí está su palabra, y esa es su voluntad. Y esa es su voluntad. Mira, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ya veo por qué es tan importante hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es cumplir las leyes de Dios. Cumplirlas. No que entre, porque hay algunos que les entra por acá y sale por acá sin cumplir. Queremos que nos vaya bien, que seamos hombres y mujeres exitosos, triunfadores, poderosos, victoriosos, invencibles, prósperos. Entonces sujetémonos a las leyes de Dios, porque ya les dije que hay un Dios quien demanda que sea obedecido aquí. Aquí, en la tierra, los hombres han hecho sus propias leyes. Tenemos la ley, la constitución política, y a partir de la constitución política que nos rige aquí como mexicanos, se derriban las otras leyes. Y por eso es que tenemos que entonces sujetarnos a la ley de Dios. Entonces, a Dios no se va a dejar impresionar con las leyes que ha hecho los mexicanos o los humanos. A Dios lo que va a respetar es su palabra. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es cumplir las leyes de Dios. Pero resulta que el ser humano, hasta pastores también, hasta apóstoles, no quieren obedecer a algunos la palabra de Dios. Pues no le pagas al hermanito, no pagas tus impuestos, no le pagas a tu trabajador un salario justo, no quieres diezmar, no quieres ofrendar, no quieres adorar a Dios, no quieres predicar la palabra de Dios, no quieres dar testimonio de Dios. No quieres ganar almas para Cristo, porque esas son las leyes, mandamientos que Dios exige. No quieres hacer, pues, ¿cómo? Y así quieres ser bendecido, hermanos. Así quieren comer de la grosura de la bendición. No es así. El que quiera bendición, que cumpla la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios demanda que hagamos la voluntad de Dios. Dice, había una ocasión en la cual Jesucristo estaba predicando fuerte, duro, en cierto lugar, y de repente allí su mamá y su hermano Jesucristo no estaban escuchando la palabra de Dios, pero Jesucristo estaba discipulado las otras ovejitas, y de repente llegan a tocarle, a molestarle a Jesucristo. Jesús, te buscan tu mamá y tus hermanos, están allá afuera. ¿Y sabes qué hizo Jesucristo? Levanta sus manos. Mis hermanos, mi madre o mi padre son aquellos que están escuchando la palabra de Dios aquí, dijo Jesucristo. Entonces, mientras la mamá o el hermano estaban matando pajaritos por ahí, entonces por eso es que
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana o mi madre, dijo Jesucristo. Y si no te sujetas a la voluntad de Dios, no haces la voluntad de Dios, no cumples los mandamientos, estatutos, decretos de Dios, pues de ahí que te va mal en la vida, mi estimado, mi amigo. Te va mal, fracaso, derrota, ruina, miseria, pobreza, miedo, temor. Tienes miedo que te asalten por allá, tienes miedo al coronavirus. Puro en Facebook quieres predicar. Sí, eres bueno predicando supuestamente las enfermedades o coronavirus, pero detrás de la pantalla, pero nunca te vas al hospital y nunca sales a la calle porque sabes que si no te va a pepenar. Y de ahí estás lleno de temor. Ese no es el poder de Dios. El poder de Dios se tiene que enfrentar con la enfermedad. El poder de Dios tienes que expulsar demonios, echar fuera. Tienes que cancelar esa enfermedad. Tienes que desbatar esa enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Te imaginas Jesucristo andando en la calle con su cubreboca? No es así. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Un ministro, un apóstol, un profeta lleno de poder, de unción de Dios, tiene que enfrentarse con la enfermedad, pues son demonios. Son demonios que se están metiendo o se están moviendo por medio de la enfermedad. Pero hay que estar lleno pues de poder de lo alto. Poder de Jesucristo. Dunamis. Poder de lo alto. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Hay que estar lleno de la unción de Dios. Porque ciertamente aquellos que están llenos de la presencia de Dios aquí en la tierra, esos son los que se van a enfrentar o pueden enfrentarse con ese espíritu de enfermedad. Yo cuántas veces he ido en el hospital levantando enfermos, orando por enfermos y se han levantado sanos para la honra y gloria de Jesucristo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, mis hermanos, te va bien. Cuando tú haces la voluntad de Dios, te libra de muchos azotes. Te libra de mucho sufrimiento. Te libra de muchos sufrimientos porque la palabra de Dios lo dice así. Seguimos diciendo que la palabra de Dios es importante hacerla. Mire que dice aquí la palabra de Dios. Mire que dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo es que debe ser uno librado de los azotes cuando tú haces la voluntad de Dios? Todo aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor Dios Jesucristo no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es la palabra de Dios. Mire que dice aquí la palabra de Dios. No es fuego esto. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no lo hizo, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dice la palabra de Dios. Recibirá mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra de Dios, dice aquí que hay que ganar almas, hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que pagarle al hermanito. Pero eso te hiciste de tonto, te hiciste de sonso, no quieres pasarte de vivo, pero hay alguien que pesa todo allá arriba y es el Dios Todopoderoso y no se le va ni una cuenta, ni un número. Dice aquí la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante conocer la voluntad de Dios para no pecar. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya vio? ¿Por qué? Porque no se puede pesar igual. No se puede pesar igual. ¿Ya vio? Entonces, el Dios Todopoderoso tiene que hacer lo que es grande a los ojos de Dios. Tiene que hacer valer la palabra de su palabra aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer entonces como ministros, como apóstoles, profetas? Tenemos que hacer bien las cosas como es debido. Tenemos que hacer bien. Entonces, la palabra de Dios la palabra de Dios también dice aquí, así la palabra de Dios que de alguna manera tenemos que aterrizarlo bien.
Y no debemos dejarnos absorber por el mundo, porque el mundo muchas veces, quiere seducirnos o llevarnos a hacer cosas que no le agrada al Padre. Y el mundo ofrece deseos, ofrece otras cosas más. Y por eso es que la palabra de Dios dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Jesucristo, permanece para siempre. ¿Ah? Siempre, siempre Dios va a exigir que se cumpla su voluntad aquí en la tierra. Y por una simple o sencilla razón, porque es el que hizo los cielos y la tierra. Yo no puedo hacer mi voluntad, sino, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y de ahí que el mundo, hay alguien que reina en este mundo, son las fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas, que es el diablo mismo. Hay alguien que señoría los deseos del mundo, es el diablo, Satanás y sus ángeles caídos. Eso es precisamente lo que le ofreció también a Jesucristo cuando vino aquí a la tierra al diablo. Porque hay algo que demanda el diablo aquí en la tierra, si quieres gozar de acá, que le cantes, que le sirvas, que adores al diablo. Lo que tiene ganas el diablo aquí es la adoración. Por eso es que cuando nosotros obedecemos a Dios, sus leyes, estatutos, decretos, estamos amando a Dios, estamos adorando a Dios. No significa, tenemos que llevar de una manera integral la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que dice que solo va y levantan patitas así en el templo y están adorando a Dios, pero se olvida de obedecer los otros mandamientos. Se olvida obedecer los otros mandamientos, que hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que pagarle al hermano. Según ellos están bailando así en el templo, pero y las otras leyes, mandamientos, no se está cumpliendo. Por eso es que quieren ser bendecidos, quiere ser que les vaya bien. Entonces obedezcan los mandamientos de Dios, los estatutos y leyes de Dios. Yo soy el profeta Juan, ojalá entienda esta palabra. Yo no soy muy apto a platicar bien, no tengo buen léxico, pero no soy ignorante de la palabra de Dios. Puede ser que sea tosco en la palabra de Dios, pero no soy ignorante de la palabra de Dios. Así decía el apóstol Pablo. Hay mucha gente que habla muy bonito y muy lepe. Son hipócritas. Y yo no quiero caer ahí. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere y que Dios los saque adelante, que entienda esta palabra. Esta es la ley celestial, la ley espiritual, la ley de vida, la ley que da vida, la ley que trae prosperidad. Esta es palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que los guarde, que los prospere en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.